Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con el curso de Teoría del Proceso, semana número 16, que corresponde al tema los medios de impugnación. Vamos a empezar a hablar sobre estos medios de impugnación. Voy a dar 2 minutos solo para que se terminen de conectar, compañeros, y comenzamos el mismo. Solo les pido si me pueden avisar al chat, por favor, si se escucha y si se está viendo la transmisión. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a comenzar con la clase de Teoría del Proceso, semana número 16. El tema que vamos a abordar el día de hoy son los medios de impugnación. Solo déjenme conectar la computadora, no es que me quede sin. Bien, el tema que nos corresponde entonces que platiquemos en esta mañana es relacionado a los medios de impugnación. Previo a entrar a los medios de impugnación, vamos a hacer un pequeño antecedente para recordar del por qué, la importancia y por qué la existencia de estos medios de impugnación. Ustedes saben que dentro del proceso, pues, quienes dirigen el proceso son los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales están representados por jueces unipersonales o tribunales colegiados. Los jueces unipersonales, que hablamos de un juez, y los tribunales colegiados, que hablamos de 2 o más personas que integran el mismo. Bien, en relación a eso, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función precisamente de los jueces? Los jueces constantemente dentro de sus judicaturas, su función principal es la de estar tomando decisiones. Siempre están decidiendo. A esas decisiones que los jueces toman se les denomina resoluciones. ¿Sí? Esas resoluciones que emiten los jueces pueden ser de 3 clases de resoluciones. La primera, que son las que se conocen como decretos, la segunda que se conocen como autos y las terceras que se conocen como sentencias. ¿Sí? Esto en cuanto a las decisiones denominadas resoluciones y que se clasifican en 3, decretos, autos y sentencias, y esto lo regula la ley del organismo judicial allá en el artículo 141. Si vamos al artículo 141 de nuestra ley del organismo judicial, vamos a encontrar entonces que aquí se regula, dice, las resoluciones en general. Clasificación. Las resoluciones judiciales son decretos, que son determinaciones de trámite, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y por último, sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Así es como se clasifican las resoluciones que los jueces pueden emitir: decretos, autos y sentencias.
cuando se da un decreto. Por ejemplo, cuando interponemos la demanda, así cuando vimos la clase de las excepciones, que vimos las actitudes del demandado, etcétera, empezamos viendo con la interposición de una demanda. Hablemos de un juicio ordinario. Cuando se interpone una demanda, ¿qué es lo primero que va a hacer el juez? Va a analizar esa demanda, que llene los requisitos correspondientes. ¿Qué requisitos? Los que establece del primer escrito del artículo 61 del Código de Derecho Procesal Civil y Mercantil, y que también llene los requisitos del artículo 106 de dicho código. Si llena esos requisitos, el juez va a decidir y hace una resolución. Esa resolución, en la cual indica, por recibido el presente memorial, iníciese el expediente correspondiente. Segundo, notifíquese a la parte demandada y se le emplaza por un término de 9 días para que tome una actitud. Ahí está resolviendo, está haciendo una resolución. Ese es un decreto. ¿Por qué? Porque solo es de simple trámite, solo es para darle trámite al proceso, solo es para que el proceso avance, ¿sí? Para promover el proceso. Cuando interponen, de acuerdo a lo que vimos en las excepciones, cuando vimos el juicio ordinario, tiene 9 días de emplazamiento esta persona para tomar una actitud. La primera actitud que puede tomar es interponer excepciones previas. Esas excepciones previas las interpone al 6º día, dentro del 6º día de los 9 días del emplazamiento. Presenta su excepción previa, el juez la va a analizar. Si llena requisitos, va a emitir una resolución. Esa resolución lo que va a indicar es, con lugar el memorial presentado, se le da trámite al mismo y se abre la vía incidental, porque es por la vía incidental que se tramitan las excepciones previas, los incidentes que están regulados en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial, y emite esa resolución donde le da trámite y se le da audiencia a la otra parte por un plazo de 2 días que se le notifique. Esa es una resolución de trámite, o es un decreto. Cuando ya se dio los 9 días de emplazamiento, ya se tomó una actitud por parte de la parte demandada y le solicitan al juez, señor juez, se ha agotado la etapa del emplazamiento, solicitamos se abra el periodo de prueba y se señale día y hora para... No puedo responder a su pregunta. Inténtelo de nuevo más tarde. Una pregunta, solo si se está transmitiendo, si me pueden avisar al chat, es que me envió un mensaje, escuché un mensaje y tengo la duda si se está transmitiendo. Ok, gracias, es que me escuché un mensaje en mi computador de alguien, entonces me causó la duda si estaba transmitiendo o estaba hablando solito. Entonces, gracias por avisarme. Entonces, les decía, cuando ya le solicitan entonces que se terminó la etapa de emplazamiento y le dice, señor juez, se ha agotado la etapa de emplazamiento, que se abra el periodo probatorio y señale día y hora para el diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba ofrecidos tanto por el demandante como por el demandado. Él va a tomar una decisión, una resolución. Entonces, en virtud que se ha agotado la etapa de emplazamiento y se ha tomado una actitud en sentido negativo, se abre a prueba y se señala para recibir los medios de prueba de la siguiente manera: para el día 5 de julio se escuchará a don Pedro a las 9 de la mañana en este tribunal. Para el día 7 de julio se introducirán los documentos que fueron ofrecidos en el memorial de demanda por parte del actor. Eso es un decreto, solo para trámite. Ahora, la resolución, los autos son aquellos que pueden ponerle fin a un proceso. Por ejemplo, cuando se interpuso la excepción, se pone una excepción previa de incompetencia contra el juez, porque se interpuso una demanda, don Juan le puso una demanda a don Pedro por la cantidad de 52,000 quetzales, y teniendo en cuenta que los jueces de primera instancia conocen de 50,001 en adelante, don Juan la interpuso en el juzgado civil de primera instancia. Cuando le notifican a don Pedro va con el abogado le dice, mira, analicemos la demanda, veo de que la deuda que está reclamando es de 52,000 quetzales,
pero estoy viendo que en el apartado de los hechos él manifiesta que la deuda real es de 41,000 quetzales y ya con intereses llega a 52,000 quetzales. ¿Es correcto, don Juan? Don Pedro, sí, sí. Entonces, don Pedro aquí, el abogado don Pedro cometió un error porque interpuso una demanda ante un juez que no es competente. Si bien es cierto, se pasa de 50,000 y las reglas de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia dice que los jueces de primera instancia conocen, en la ciudad capital, conocen de 50,000 uno en adelante, y esta se pasa a 52,000, pero también las reglas de la competencia que habla el Código Procesal Civil dice que para tomar en cuenta cuál es el monto total no se computarán intereses. Por lo tanto, el monto total son 41,000. El juez competente es un juez de paz e interpone la excepción previa de incompetencia ante el juez. Y señor juez, vengo a interponer una excepción de incompetencia en contra de su persona, toda vez que usted no puede conocer el presente proceso porque no es competente para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la demanda que me fue notificada en el apartado de los hechos, en el párrafo cuarto, se indica que el monto de la deuda don Pedro a don Juan es de 41,000 quetzales, pero el monto total que le ponen en las peticiones habla de 52,000 quetzales, toda vez que están tomando en cuenta intereses. Y como usted conoce el derecho, honorable juzgador, sabe que la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil indica que para efectos de los montos se tomará el monto que se adeuda sin computar intereses. En ese sentido, el monto que se adeuda es de 41,000 quetzales, por lo tanto, el juez competente es un juez de paz y no un juez de primera instancia como lo es usted. El juez va a analizar y obviamente se da cuenta que así es y va a emitir una resolución. Esa resolución va a ser un auto, porque va a dar por terminado ese proceso. Ni siquiera llegó a que se diera la contestación de la demanda, se terminó antes. Por eso esa es una de las características de las excepciones previas. Recuerdan que se resuelven antes de contestar la demanda. Entonces, viene el juez y emite una resolución, es un auto porque le pone fin al proceso. ¿Qué son los autos? Son aquellos que ponen fin a los procesos de forma anormal. ¿Por qué de forma anormal? Porque no se agotan todos los actos procesales que lleva un proceso: demanda, emplazamiento, periodo probatorio, día para la vista, auto para mejor fallar y sentencia. Entonces terminó rapidísimo. Cuando termina el proceso, cuando está en trámite, cuando aún se está promoviendo y termina en medio del proceso, de los actos que debe llevar todo un proceso, se termina siempre con un auto. Esa no es una sentencia, sino es un auto que le pone fin de una manera anormal al proceso. Y la sentencia, pues, son las que terminan de forma normal todos los procesos, una vez que se han agotado todos los actos procesales del mismo, ¿verdad? Y que terminan con una sentencia. Entonces ahí estamos ante la forma normal de terminar un proceso. Esas son las tres clases de resoluciones que puede emitir un juez: decretos, autos y sentencias, ¿sí? Obviamente, cada uno de estas resoluciones que toma el juez, los decretos, los autos o las sentencias, todas pueden ser objeto de impugnación, ¿sí? Todas pueden ser objeto de ser impugnadas ante un órgano jurisdiccional superior o ante el mismo órgano que las emitió. ¿Por qué? Porque no se está de acuerdo en la forma que se resolvió, porque alguno de los sujetos procesales o alguna de las partes, esa resolución, esa decisión que tomó el juez, le causa algún agravio. Entonces, a la parte que se sienta agraviada porque sienta que la resolución que emitió el juez, ya sea un decreto, ya sea un auto, ya sea una sentencia, no fue resuelta, apegada a la ley, apegada al derecho, porque se aplicó incorrectamente o se aplicó erróneamente una norma, porque se interpretó erróneamente una norma, cualquiera de los sujetos que se sienta vulnerado en sus derechos por esta resolución puede acudir a los medios de impugnación. Ahora sí, entremos de lleno a los medios de impugnación. Tema que lo vamos a ver de forma general, toda vez que no estamos en ningún proceso en específico, ¿verdad? Sino que teoría del proceso, ¿qué significa? Que todo lo que estamos viendo acá sirve para todos los procesos: procesal penal, procesal civil, procesal laboral, procesal administrativo, procesal constitucional. Entonces todos estos pueden ser utilizados en cada uno de esos procesales, pero cada uno tiene sus propias especificaciones y sus propios recursos. Por eso aquí lo vamos a ver de forma general, en qué consisten, cómo se clasifican y para qué nos van a servir. Y posiblemente vamos a ver un par de ejemplos, tal vez en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Procesal Penal, para ver cómo se materializan estos medios de impugnación. Bien, entonces ya aclarando las resoluciones que puede emitir un juez, que son tres: decretos, autos y sentencias, aclarando
que todas esas resoluciones pueden ser objeto de impugnación por la parte agraviada, por el sujeto agraviado que considere que esa resolución le causa agravio toda vez que no fue emitida de conformidad con la ley y que es necesaria que sea revisada. Entonces, ¿qué son los medios de impugnación? Doctrinariamente se entiende como medios de impugnación tanto a los remedios procesales como a los recursos procesales que se interponen contra una resolución judicial. Repito, doctrinariamente, esto desde el punto de vista de la doctrina se entiende como medios de impugnación tanto a los remedios procesales como a los recursos procesales que se interponen contra una resolución judicial. Podemos definirla también que los medios de impugnación son el medio de ataque procesal contra una resolución, con el objeto de combatir jurídicamente su validez o legalidad. Repito, o también la podemos definir como el medio disculpen muchachos, es que alguien se está introduciendo en la transmisión y me está mandando una serie de mensajes un poco raros. Entonces disculpen, por eso es que me quedo a veces escuchando y mejor estoy atento a sus chats por aquello de que se haya cortado la transmisión. Entonces les ruego me disculpen. Entonces te decía que también los medios de impugnación los podemos definir como el medio de ataque procesal contra una resolución con el objeto de combatir jurídicamente su validez o su legalidad. Si se dan cuenta en la primera definición, entonces hablamos, dice que doctrinariamente se entiende como medios de impugnación y da dos tipos de impugnaciones: los remedios procesales y los recursos procesales. Entonces veamos qué es uno y cuál es el otro, cuál es la diferencia entre un recurso procesal y un remedio procesal. El recurso procesal dice que es donde se efectiva la doble instancia, a que se refiere el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial, puesto que un recurso precisamente involucra que acudir a un juez superior. ¿Para qué? Para que revise una resolución que dictó un juez inferior. Esto con el fin, ¿qué es lo que buscamos con los medios de impugnación? Confirmar, modificar o revocar dicha resolución. Repito, el recurso procesal es donde se efectiva la doble instancia, a que se refiere el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial, puesto que en un recurso procesal precisamente involucra acudir a un juez superior para que revise una resolución que dictó ¿quién? Un juez inferior. Esto con el fin de confirmar, modificar o revocar dicha resolución. Veamos qué nos dice el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 59 dice: instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Primera instancia y segunda instancia. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Bien. Cuando hablamos de un recurso procesal, es aquel medio de impugnación. Lo que buscamos es que la resolución que emitió el juez donde tenemos el proceso sea revisado por un juez superior. A esos también se les llama recursos de alzada. Cuando ustedes escuchen, es que es un recurso de alzada. Un recurso de alzada significa que este debe subir a un superior para que éste revise si la resolución que emitió el juez inferior llena los requisitos que la ley establece y para ver cuáles son los argumentos y fundamentos legales de quien está impugnando, si tiene o no razón. Si no tiene razón, le van a confirmar esa resolución ya emitida por el juez porque van a considerar que fue emitida de conformidad a la ley. Si la modifican o la revocan es porque consideran de que no fue emitida de conformidad con la ley y que lo que está argumentando quien interpuso el recurso tiene toda la razón.
Un recurso procesal entonces es aquel que se eleva y es conocido por un superior jerárquico. Por ejemplo, una resolución de un juez de paz, ¿quién la va a revisar? Si fuera en un recurso de apelación, un recurso de apelación que se eleva, que es de alzada. Si es la resolución que estamos atacando es la resolución del juez de paz, ¿quién la va a revisar? ¿Quién la va a conocer? El juez de primera instancia, ¿sí? Si es una resolución del juez de primera instancia, ¿quién la va a conocer o la va a revisar? La sala de apelaciones, una corte de apelaciones. Si es del ramo civil, del ramo civil. Si es de materia penal, del ramo penal, ¿sí? Eso es un recurso procesal, aquel que se eleva y es conocido y va a ser revisado por un tribunal superior, la resolución que fue emitida por un juez inferior. Ahí estamos ante un recurso procesal. Caso contrario, tenemos un remedio procesal. ¿Qué es el remedio procesal? El remedio procesal dice que no existe doble instancia, ya que aquí el juez emite la resolución y si una de las partes no está conforme con esta, la impugna. Pero en este caso, el mismo juez que dictó la resolución conoce de la impugnación y la resuelve. En el remedio procesal, cuando un juez emite una resolución, ¿sí?, será ante este juez ante quien se va a interponer el remedio procesal. Y ese remedio procesal va a ser conocido por este mismo juez que emitió esa resolución que estamos atacando, y será este mismo juez el que la va a resolver. Cuando el recurso, mire, en la ley se habla, también se les denomina recurso, tanto a los remedios procesales como a los recursos procesales. Doctrinariamente se clasifican en remedios procesales y recursos procesales. El remedio procesal es el que se interpone ante el mismo juez que emitió la resolución, y es este mismo juez el que nos va a resolver ese recurso, o sea, ese remedio procesal. Y el recurso procesal, ya doctrinariamente conocido como tal, es aquel que es de alzada, que se eleva a un jerárquico, y es un jerárquico el que va a revisar la resolución emitida por el juez inferior, en la cual, tanto en los remedios procesales como en los recursos procesales, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar lo que es lo que ya vimos anteriormente, que es confirmar, modificar o revocar dicha resolución. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, en términos generales, ¿qué son los recursos? Los recursos no son más que aquellos medios de impugnación, tanto los remedios como los recursos procesales, que se interponen en contra de ¿quién? En contra de una resolución judicial, o son el medio de ataque procesal contra una resolución, con el objeto de combatir jurídicamente su validez o legalidad. Al sujeto procesal dentro de un proceso que le cause agravio una resolución emitida por un juez porque considera que no fue emitida de conformidad con la ley, apegada al derecho, porque fue emitida interpretando erróneamente una norma o aplicando erróneamente una norma, o porque se violentó un procedimiento del proceso, podemos entonces interponer el recurso o remedio procesal que corresponde. Lo que me interesa es que entiendan que los medios de impugnación son aquellos ataques procesales en contra de ¿qué? En contra de una resolución judicial. Me hacen una pregunta acá que la acabo de ver, dicen, entonces, ¿cómo saber si se interpone un remedio o un recurso procesal? Acá, como estoy hablando de forma general, para que sepan qué son los medios de impugnación y cómo se clasifican, que es un remedio procesal y que es un recurso procesal, la ley es bien clara y establece cuáles son los remedios procesales y cuáles son los recursos procesales. Déjenme, les voy a poner un ejemplo. Vamos entonces a ver, veamos voy a verlo en el Código de Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver los medios de impugnación que contempla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? En ese sentido, en el libro sexto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil se habla de impugnación de las resoluciones judiciales. ¿Cuáles son los remedios procesales en el procesal civil y mercantil? Tenemos 4. En el artículo 596 tenemos lo que es la aclaración y la ampliación. Y en el artículo 598 tenemos la revocatoria y reposición. Estos en materia procesal civil y mercantil son remedios procesales.
¿Por qué? Les voy a leer. Dice: impugnación de resoluciones judiciales, aclaración y ampliación, procedencia, artículo 596. Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, sean ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Ahí ya nos está indicando cuando se interpone un remedio procesal, porque lo único que queremos es que nos aclare. ¿Por qué? Porque su sentencia o su resolución es oscura, es ambigua y es contradictoria, no la entendemos. Entonces vamos a pedir a través de un remedio procesal que se denomina aclaración, que se aclare dichos puntos. Ahora bien, si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que verse el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Entonces, la aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las 48 horas de notificado el auto o la sentencia. ¿Cuál es el trámite? El trámite y resolución. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda. En estos casos, el término para interponer apelación, ahí ya estamos hablando, si atacamos después el remedio procesal, podemos atacarlo por una apelación. Pero aquí nos habla claramente que se da 48 horas, se interpone y responda o no la otra parte, lo va a resolver el juez. Esos son remedios procesales que los resuelve el mismo órgano tribunal que la resolvió, la aclaración y la ampliación. La revocatoria y reposición. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. ¿Quién lo va a resolver? El mismo que emitió ese decreto. Procedencia a la reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinja el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento. Ellos mismos, sus propios conocimientos los pueden resolver a través de una reposición y se puede invocar. Entonces, estos que se interponen ante el mismo órgano que los debe resolver son los remedios procesales. Ahora veamos un ejemplo de un recurso procesal. Veamos el de apelación. La apelación. Procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas, que pongan fin al proceso y a las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Veamos el efecto de la interposición. Desde que se interpone la apelación queda limitada la jurisdicción. Escuchen. Desde que se interpone la apelación queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar la alzada. Eso significa que lo va a elevar. Elevación de los autos. Artículo 605. Al admitir la apelación, el juez, previa notificación a todas las partes, enviará los autos originales al superior con hojas de remisión. Así es como ustedes van a poder determinar cuándo es un remedio procesal y cuándo es un recurso procesal. Cuando la misma ley les indica que el mismo debe elevarse, que es de alzada, que debe ser conocido por un superior, estamos ante un recurso procesal. Cuando la misma ley les dice que es ante el mismo órgano jurisdiccional al que debe presentarse y es este mismo el que debe resolverlo, estamos ante un remedio procesal. Ahora se los pongo desde el punto de vista procesal penal. En el procesal penal tenemos apelación, ¿sí? Tenemos 5 recursos en materia procesal penal. En materia penal, la apelación especial, la casación son recursos porque son de alzada, deben elevarse. Solo el recurso de reposición en materia procesal penal es un remedio procesal. ¿Por qué? Porque este se interpone en audiencia y en la misma audiencia se debe resolver. O sea, es ante el mismo juez jurisdiccional. Por ejemplo, en un debate cuando, digamos, el Ministerio Público propone como testigo a don Juan Pérez Monge, ¿sí?
dice el Ministerio Público: ahora propongo para que pase a esta sala a declarar, a prestar su declaración testimonial, el señor Juan Pérez Monge, al cual ofrecí en la audiencia de ofrecimiento de prueba, allá ante el juez de primera instancia que controlaba la investigación y que fue aprobada su participación. Ahora que se va a diligenciar en el debate, que pase a la sala y que declare. Y pasa don Juan Pérez Monge a declarar. Cuando pasa don Juan Pérez Monge a declarar, es una obligación que lleve su documento personal de identificación, lo pone a la vista del tribunal de sentencia, el tribunal de sentencia pues nos lo pasa a las partes procesales para que analicemos el documento. Cuando yo leo el documento veo que dice Juan Antonio Pérez Monge. Entonces, cuando veo que dice Juan Antonio Pérez Monge y me voy al listado que ofreció el Ministerio Público en aquella audiencia de ofrecimiento de prueba, y miro que sí aparece, pero aparece como don Juan Pérez Monge. Entonces le digo al tribunal de sentencia: señor juez, me opongo a que participe este señor como testigo en el presente proceso, toda vez que el Ministerio Público en el ofrecimiento de prueba ante el juez contralor de la investigación, cuando se llevó a cabo esa audiencia de proposición de prueba, él ofreció un listado, y en el listado efectivamente aparece un señor que se llama Juan Pérez Monge, pero el señor que se está presentando a esta sala trae su documento personal de identificación, y en su documento personal de identificación dice que se llama Juan Antonio Pérez Monge, por lo que me opongo a que él participe, porque no es la misma persona. Que el Ministerio Público haya omitido un nombre ya es problema de él, tuvo el tiempo suficiente para averiguar los nombres completos de sus peritos, testigos y sus documentos personales de identificación, y qué es lo que iban a venir a declarar, que son los requisitos que pide el artículo 343 del Código Procesal Penal. Entonces el juez va a analizar eso. Si es un juez garantista y va pegado a la ley, lo que procedería debería ser que no lo deje participar, porque no es la misma persona, porque no cumplió con los requisitos que dice el artículo 343 del Código Procesal Penal, que dice: los peritos y testigos que ofrezcan las partes deberán ser identificados con su nombre completo y con su identificación personal, y a indicar qué es lo que van a venir a manifestar al debate. Cumplió con el nombre, pero mal puesto. Eso ya no es problema de la defensa. O puede ser a la inversa, que yo fui el que cometí el error y el Ministerio Público es el que se opone por no ser la misma persona. O sea, se puede dar en ambas vías. Entonces, viene el tribunal y dice: no, sí el abogado defensor tiene razón, pero este tribunal considera que sí coincide con el número de identificación y que sí debe declarar, aunque falta un nombre, pero considera el tribunal que es la misma persona que está ofreciendo el Ministerio Público. Entonces, cuando hace eso el juez, está emitiendo una resolución, está diciendo que para él sí es correcto y que va a permitirle que participe. Cuando él hace eso, yo interpongo el remedio procesal de recurso de reposición. Señor juez, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución que usted acaba de tomar, toda vez que, ¿cuál es el agravio que me causa? El agravio que le causa a mi patrocinado es que va a declarar una persona que no fue ofrecida en el ofrecimiento de prueba, que no coinciden sus nombres, por lo tanto, se está violentando lo que es el derecho de defensa a mi patrocinado, toda vez que no se está incumpliendo con lo que establece el artículo 3, que nadie puede variar las formas del proceso, y una de las formas del proceso dice que debe identificarse plenamente a los testigos. Este no fue identificado plenamente, por lo tanto no puede participar. ¿Cuál es la solución que ofrezco? Que se revoque la resolución que acaba de tomar y que no se permita la participación de esta persona. Eso, ¿qué va a hacer el juez? En ese momento el tribunal de sentencia, que se conforma de 3 jueces, lo van a resolver inmediatamente. Ese es un remedio procesal, se interpuso ante el mismo órgano que está dirigiendo el debate, y ellos mismos me resolvieron inmediatamente. Si me lo deniegan, ya me sirve como una protesta, y esa protesta ya me va a servir para interponer la apelación especial cuando termine el debate. Si condenan a mi patrocinado, pues voy a apelar, y voy a apelar todas las protestas que quedaron establecidas dentro del proceso a través de los recursos de reposición o remedios procesales que yo estuve interponiendo y que yo consideré que el tribunal de sentencia estaba violentando en esos momentos en específico. A eso se refiere entonces, ¿verdad? Obviamente, en nuestro caso, se habla de doble instancia, porque hay juez de primera instancia y los jueces de segunda instancia que conocen las apelaciones correspondientes. Sin embargo, no se queda hasta ahí los medios de impugnación, porque los medios de impugnación, cuando la sala o la corte de apelaciones nos resuelve, ya sea que a través de ellas nos confirme, nos modifique o nos revoca la resolución, pero nos causa agravio, podemos todavía pedir la revisión a un tribunal superior. ¿A través de qué? A través de un recurso que se conoce como recurso de casación, que este recurso lo va a conocer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
lo que quiero que nos quede claro acá en teoría del proceso es que los medios de impugnación no sirven para atacar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, que son 3, decretos, autos y sentencias, que podemos atacarlos por medios de impugnación que se conocen como recursos. Realmente el nombre, como se les conoce a todos, son recursos. Doctrinariamente se hace una clasificación de remedios procesales y recursos procesales, indicando que los remedios procesales son los que se interponen ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución y será este mismo el que los va a resolver. En estos casos tenemos la aclaración, la ampliación, la reposición, la revocatoria, ¿sí? En materia civil, y en materia penal tenemos solo el recurso de reposición. Ya los demás sí son recursos de acuerdo a la doctrina. ¿Por qué? Porque son de alzadas. En materia civil tenemos lo que es la apelación y la casación. En materia penal tenemos lo que es la apelación especial y la casación. Hay otro recurso en materia penal que es la revisión, pero eso solo es para los que están en cumplimiento de condena, pero eso lo vamos a ver cuando nos encontremos en el 5º semestre y veamos Derecho Procesal Penal 1. Ahí ya vamos a ver más específicos estos recursos, igual que los de procesal civil, los van a ver ya más específicos directamente con el derecho privado en materia civil, en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Acá solo es una generalidad, que nos quede bien claro qué son los medios de impugnación, para qué nos sirven los medios de impugnación, cómo los clasifica la doctrina y quién conoce los remedios procesales y quién conoce los recursos procesales. Ese es realmente el objetivo de la presente clase, ¿sí? Solo déjenme ver que hay alguna pregunta, voy a ver si... Cuando hablo que el remedio procesal no existe doble instancia, es porque es el mismo juez el que lo va a resolver. Por eso no es que no exista, la doble instancia existe. De que no se va a utilizar la doble instancia, yo creo que fue tal vez más mal dicho, sino que la doble instancia solo se va a requerir cuando es un recurso de alzada que deba elevarse. Cuando no se eleva, no es necesario utilizar la segunda instancia. Por eso es que los tratadistas dicen que en remedios procesales no hay doble instancia. No es que no haya doble instancia, no se utiliza la doble instancia, sería tal vez lo más correcto de decir. Tal vez con eso aclaro la duda, ¿sí? La otra dice, déjenme ver. Ya vieron ahí, ya me di cuenta que me están preguntando para contestar los laboratorios. Son bandidos, muchachos. Pero bueno, está bien. Con esto creo que dejamos claro de que la primera y segunda instancia siempre existe, por eso lo dice la ley de organismo judicial en el artículo 59. La diferencia es que en los remedios procesales no se utiliza la segunda instancia, solo la primera instancia, porque es el mismo órgano jurisdiccional que emite la resolución el que la resuelve. Pero cuando la resolución, sí, la ley indica, como acabo de leer, la apelación, o como se puede dar en la apelación en procesal penal, o la apelación especial, o la casación en civil y en penal, la misma ley nos dice que debe ser elevada al Tribunal Superior y que será este el que la va a revisar, y será este el que va a emitir una nueva resolución que pueda confirmar, modificar o revocar. Pero será la ley la que lo dice. Cuando ustedes ya estén estudiando específicamente los procesales, ahí van a ver más de lleno esta situación. Ahorita solo es un tema de generalidad, solo para entender que existen medios de impugnación, que las resoluciones de los jueces no son definitivas, que pueden ser revisadas a través de los medios de impugnación, que esos medios de impugnación pueden ser conocidos por el mismo tribunal que las emitió o por un tribunal superior. Cuando es el mismo es un remedio procesal, cuando es uno superior es un recurso procesal, doctrinariamente. Cuando ustedes lo ven en la ley, a todos les llaman recursos, sean remedios procesales o sean recursos de alzada, a todas las leyes, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como el Código Procesal Penal, ustedes van a encontrar que les denominan recursos. Por eso dije, doctrinariamente se da la clasificación de remedios procesales y recursos procesales. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá, y hasta acá terminamos el curso de teoría del proceso. Quiero agradecer la participación, la paciencia, el apoyo que tuve de ustedes. Espero haber colaborado en algo en cuanto a la ampliación de sus conocimientos en materia procesal, desde el punto de vista de la teoría general del proceso. Les deseo éxitos en sus exámenes finales, yo sé que les va a ir muy bien, y si es la voluntad de Dios, pues nos volvemos a ver en un curso más adelante,
y si no, pues mi deseo es que se sigan esforzando, que sigan poniéndole esas ganas que veo que le ponen, que sigan poniéndole esa dedicación que le ponen, que sigan sacrificando ese tiempo que sacrifican, que valga la pena el sacrificio que hacen de dinero, de familia, trabajo, etcétera, para salir adelante. Y yo sé que van a alcanzar su meta si no desmayan. No es sencillo, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo fuera abogado y notario, pero sé que ustedes tienen ese deseo, esa intención, esa dedicación, y sé que van a lograr y van a alcanzar la meta. Así que a darle duro, y fue un gusto compartir con ustedes. Ya saben de que estoy a la orden, más que un maestro, creo que somos amigos, y ahí estoy a la orden en lo que les pueda servir, menos que me pongan a contestar sus laboratorios, ¿ok? Entonces, un abrazo para todos y cuídense mucho. Bendiciones, muchachos.